Hoy vamos al libro de Mateo capítulo 3, verso 13. Amén. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. He leído el verso 13, 14 y 15 de Mateo capítulo 3. Bueno, el Señor que nos quiere hablar esta noche con respecto a dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? Y segundo, el significado, la importancia del bautismo de Jesús. Aquí vemos, cierto, que Juan el Bautista, como sabemos, él preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y Juan estaba ahí en el Jordán bautizando a los judíos. Y de repente aparece Jesús. Entonces Jesús vino a él para ser bautizado por Juan. Y Juan se lo ponía y le decía, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo en el verso 15, pero Jesús respondió, deja ahora, para que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? ¿Usted sabe lo que es la justicia de Dios? Y el significado del bautismo de Jesús. Yo creo que es muy importante este estudio que el Señor ha puesto hoy en mi corazón para compartir con ustedes. Porque muchas veces escuchamos de la justicia de Dios y no sabemos realmente el significado. Mire, le quiero invitar al libro de Romanos capítulo 3, verso 21, para que primero veamos y vamos a ir desglosando la palabra del Señor y vamos a ir descubriendo qué es lo que significa la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante vamos a leer. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. Mire, aquí comienza la palabra a revelar qué es lo que es la justicia de Dios. Así que ponga atención. Si está con su Biblia, siga conmigo la lectura, o si no, lo que puede hacer, escuchar atentamente. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se fija? Aquí vemos primeramente otra vez la palabra la justicia de Dios. Leo nuevamente el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos estos 3 versículos primeramente, o estos 4 que hemos leído, ¿cierto? Donde vemos que esta nueva noticia, las buenas nuevas, que el Señor hoy esta tarde está entregando las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios. Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, mire, por la ley y por los profetas. Y ahí comienza nuevamente el verso 22. Leo nuevamente la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, la justicia de Dios en Jesucristo. Entonces hay dos tipos de justicia, para que usted me pueda entender. Perdón. La justicia de Dios. Primero, aquí vemos la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y también hay otra justicia, existe otra justicia, que es la justicia humana, la justicia de hombre. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? A quitar el pecado. Ahí podemos entender en sí, en el contexto, lo que significa la justicia de Dios. Estábamos todos apartados, como dice acá el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué? Por el pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿se fija? Entonces era necesario que Jesús viniera a quitar el pecado del mundo.
porque humanamente el hombre a través de su justicia no puede limpiarse a sí mismo, no puede quitar su pecado. Nadie. Es más, cuando el Señor estableció la ley en el tiempo de Moisés, al tiempo de Jesucristo fueron 1500 años y nadie pudo cumplir la ley. Es decir, que ningún ser humano, por las obras de la ley, por su justicia, puede alcanzar la salvación. Entonces, seguimos leyendo. Leo nuevamente el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Siendo justificados, mire, perdón, el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez habla de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces el hombre, ¿cómo puede recibir la justicia de Dios? A través de la fe puesta en quién? En Jesucristo el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la Escritura, en la obra que hizo Jesucristo, en la justicia de Dios, hermanos, nosotros, como dijo el Señor, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Descansamos en Jesucristo el Señor. No en nuestra justicia humana, no en nuestros pecados, o sea, no en lo que nosotros podamos ser, ya sea bueno o sea malo, sino que descansamos en Cristo Jesús, no en nuestra justicia, sino que en la justicia de Dios, que es Jesucristo. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Leo el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Se da cuenta? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la justicia? Mire, ¿dónde está la justicia? El verso 27, buena pregunta. ¿Dónde está la justicia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Otra pregunta, ¿por la de las obras? No, dice respuesta, sino por la ley de la fe. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí nosotros, al leer estos versículos en Romanos capítulo 3, del verso 21, mis hermanos, al verso 29, nosotros podemos descubrir realmente qué es lo que es la justicia de Dios. Es maravilloso este verso 27, donde pregunta y respuestas. ¿Dónde pues está la justicia de Dios? Repito nuevamente, ¿dónde pues está la justicia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Respuesta, no, sino por la de la ley de la fe. Concluimos. Verso 28, mire, aquí está la conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Se fija la conclusión? Que el hombre es justificado. ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta nuevamente. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces la justicia de Dios también fue alcanzada a nosotros, a los gentiles. Amén. Así que por eso tenemos que estar contentos, estar gozosos. Porque a través de Jesucristo
nosotros como gentiles alcanzamos esta gracia maravillosa que es a través de Jesucristo. Y esto también lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 9. Capítulo 9, el verso 32 y 33. Y continuamos después el capítulo 10. Mire, aquí también hay respuesta. Romanos capítulo 9, verso 30 al 33. Dice, mire, la justicia que es por la fe. Otra vez aparece la palabra la justicia. ¿Qué pues diremos? Pregunta, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta y respuesta. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El verso 33, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se refiere ahí? Piedra de tropiezo, a Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque los judíos, Israel, quería alcanzar la justicia no por la fe, sino que por las obras de la ley. Entonces aquí habla específicamente primero de los gentiles, que alcanzaron la justicia, que no iban atrás de la justicia por la ley, sino que alcanzaron la justicia de Dios mediante la fe. Qué precioso, qué maravilloso. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Ya lo veíamos en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. Que pues diremos, leo nuevamente, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede cumplir la ley. Como yo decía, del tiempo que fue establecida la ley, del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, pasaron 1500 años y nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Si alguien hubiera podido cumplir la ley, a la verdad, o el hombre tuviera la capacidad, no hubiera sido necesario que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a la tierra. Pero ¿por qué vino Cristo? Para salvarnos. Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo por las obras de la ley, por su propia justicia. El hombre por su propia justicia no se puede justificar a sí mismo. De la única manera que el hombre puede ser justificado es a través de Jesucristo. La fe en Jesucristo. La justicia de la fe que es en Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso, hermano, poder descubrir el Evangelio. Yo estoy feliz, estoy a la verdad contento, emocionado también. Siento el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque yo también era de aquellos que procuraba, me esforzaba, con mi justicia yo quería alcanzar la justicia de Dios, con mi justicia, con mis obras. Pero cuando pude entender que no tenemos la capacidad, ¿por qué no tenemos la capacidad? Porque en nosotros está el pecado, está el mal. Aunque usted quiera ser santo, no puede ser santo. ¿Cuánto puede durar? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero a la verdad no tenemos la capacidad. Aunque ore, aunque ayune, aunque se aparte, viene un mal pensamiento y ya pecó. Viene un enojo, una ira, ya lamentablemente ya perdió la santidad. O viene un deseo, por ejemplo, codiciar a una mujer, un deseo en su corazón, ya adulteró. Entonces los judíos, erradamente ellos querían alcanzar la justicia de Dios con sus obras, con su justicia. Por eso que el Señor les dijo, hipócritas, fariseos hipócritas, generación de víbora. ¿Qué significa generación de víbora? Hijos del diablo. ¿Qué más dice ahora el capítulo 10? Leamos el verso 1, algunos versículos. Hermanos, del verso 1 en adelante, hermanos dice,
Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí estas son palabras del apóstol Pablo. Como decía el apóstol Pablo, leo nuevamente, hermanos, mire, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, mire, se fija, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no han y, luego nuevamente el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ahí claramente el apóstol Pablo habla con respecto al pueblo de Israel, que ellos querían alcanzar la justicia de Dios con su propia justicia y no sujetándose a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Que el ser humano ponga su confianza en Jesucristo el Señor. Él es la roca, amén. Él, Jesucristo, es el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Aleluya, gloria al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que dice ahora el verso 4, volviendo a Romanos capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley, y ahí está todo, ahí está la respuesta. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el Evangelio a veces nos complicamos tanto, hermano. Nos damos cuenta que el Evangelio es tan fácil. En realidad, cuando el Señor nos da este privilegio de poder escudriñar la Escritura, usted está estudiando ahora, está aprendiendo, está participando del estudio, y Dios está abriendo su corazón, está abriendo su entendimiento, está el Señor sacando la venda de los ojos. Aleluya, el Señor está revelando su Evangelio, está revelando su justicia. Amén. En esta tarde para su vida. ¿Qué más nos puede enseñar este estudio hoy? Le quiero invitar al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Le invito. Hebreos capítulo 9, el verso, le confirmo el tiro, creo que es el 21. Hebreos capítulo 9. Perdón, el verso 23. Y ahí como en mi Biblia yo tengo la Biblia Reina Valero 1960. No sé qué Biblia tiene usted. Dice el título ahí en el verso 23. Hebreos 9, verso 23 dice, sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahí ya estamos entendiendo realmente qué es lo que es la justicia de Dios. Entendíamos primeramente que no era por la ley, por la justicia humana, por la justicia de hombre. Ahora vamos a entender claramente, revelada la palabra a nuestros corazones, la obra de Jesucristo. Mire, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Entonces, ¿cuándo el hombre recibe la justicia de Dios? Veamos, leamos, para que pueda entender y usted pueda creer y pueda recibir el Evangelio en su corazón. Pueda recibir la justicia de Dios en su corazón. Dice el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí vamos entendiendo la obra de Jesucristo. Leamos nuevamente el 23 para que pueda ir entendiendo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? El verso 24. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse
ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué nos dice el verso 24? Que Jesús no se presentó en el tabernáculo hecho de manos. Es decir, Jesús no se presentó en el tabernáculo que hizo Moisés, sino que Jesús se presentó en el tabernáculo original, el que está en el cielo. Por eso dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El original, el que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Jesús, hermanos, después de su muerte, Él se presentó en el tabernáculo original, el que está en el cielo, por todos nosotros, por usted y por mí y por todo el mundo. ¿Qué dice el verso 25? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces aquí el verso 25, que nos enseña la palabra, que hace la comparación, no como los sacerdotes o los sumos sacerdotes en los tiempos antiguos, que ellos tenían que entrar muchas veces todos los años para quitar el pecado, pero no con sangre, con sangre ajena, es decir, sangre de animal, ya sea de becerro, oveja, ¿cierto? Y no, leo nuevamente el 25, mire, leamos el 25. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Por qué? Porque antiguamente el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio muchas veces, todos los años, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. Y cuando se refiere, la palabra dice sangre ajena, se refiere a sangre de animal. Era quitado el pecado, era quitado el pueblo, pero por un tiempo solamente, por un año. Y todos los años tenían que hacer estos sacrificios. Y aquí el 26, este versículo es revelado, mis hermanos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿a quién se refiere aquí? A Jesucristo. Al sacrificio que hizo Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, donde derramó toda su sangre para redimirnos, para limpiarnos, murió y resucitó para justificarnos, para hacernos justos y santificarnos. Con su sangre, con su sacrificio y con su sangre, Él se presentó en el tabernáculo original, el tabernáculo celestial, una sola vez y para siempre, para quitar el pecado de en medio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque el pecado es un obstáculo entre el hombre y Dios. Provoca una división. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A quitar el pecado. A quitar el pecado, como dice acá en el verso 26. Leamos nuevamente el 26 para que usted me pueda entender. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de estos siglos, se presentó una vez para siempre. Mire, una vez para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Pero el sacrificio de sí mismo. Para siempre por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio el pecado. Esa es la justicia de Dios. Cuando usted cree en su corazón la obra de Jesucristo, ¿a qué vino Él? A quitar el pecado. Entonces usted como cristiano, ahora como creyente, cuando usted cree en su corazón que ya no tiene pecado porque Cristo se llevó el pecado, porque Cristo quitó el pecado, usted recibe la justicia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la justicia de Dios, mis hermanos. El Señor le bendiga. Le doy gracias al Señor porque me da esta oportunidad de compartir con ustedes. Mire, algún día todos tenemos que presentarlos delante del Señor. Y vamos a tener que ahí estar delante del juez, los abogados, ¿cierto? Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, Jesucristo va a abogar por nosotros.
Él va a decir, yo morí por Mario, por el pastor Christopher, por Juan, por María, por Pedro, yo morí por ellos. Le va a decir al Señor, mire, ve estas llagas, estas señales, estos agujeros que están aquí, estas señales, aquí pasaron los clavos. Estas llagas, yo morí por cada uno de ellos, por lo que y ellos han creído en mí. Entonces usted tiene que estar ahí, ¿cierto? Y el Señor va a abogar por usted. Y eso significa que Él nos justificó. Mire, volvamos a Romanos. Aleluya, gloria al Señor. Romanos, capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces podemos entender, como dice acá, leíamos en el capítulo 3, el verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, porque éramos pecadores, estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, hermano? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, en ese momento Jesús recibió su pecado y mi pecado. Por eso que Jesús le dijo, deja ahora. Ahí, volviendo a Mateo capítulo 3, verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿qué es lo que es la justicia de Dios? Que Jesús quitó el pecado. ¿Y cómo quitó el pecado? Cuando Jesús fue bautizado. Y ahora quiero pasar a esta enseñanza, que es muy importante. El significado del bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, recibió su pecado y mi pecado. Juan el Bautista, cuando lo bautizó, le puso las manos encima a Jesús. Y en ese momento, el pecado del mundo, su pecado y mi pecado, fue traspasado a Jesucristo el Señor. Por eso que le dijo, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe usted que antiguamente, cuando sacrificaban los animales para redimir el pecado del pueblo, esta expiación, como veíamos, eran todos los años, pero antes de que el animal fuera sacrificado, el sumo sacerdote le ponía la mano al animal y confesaba, ¿cierto?, todo el pecado del pueblo, y este pecado era traspasado al animal y después era sacrificado. Así también nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, era necesario que fuera bautizado por el Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista en ese tiempo era el representante del mundo. Entender que Juan el Bautista vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a preparar el camino. También podemos ver que Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote. O sea, por herencia, él era sacerdote. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 11, Jesús dijo que no había hombre mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer. Entonces, en ese tiempo, Juan el Bautista era el sumo sacerdote que había. En ese tiempo, era Juan el Bautista. Entonces era necesario que él tenía que bautizar a Jesús. Por eso que Jesús le dijo, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan el Bautista le pone la mano sobre la cabeza a Jesús y de ahí lo sumerge en el agua y lo levanta. Y después que lo levantó, dice el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos, mire, fueron abiertos. ¿Por qué? Porque los cielos estaban cerrados. Los cielos fueron abiertos. ¿Por qué estaban cerrados? Porque el hombre estaba apartado, destituido de la gloria del Señor, producto del pecado. Y en el momento que Jesús recibió su pecado y mi pecado, ahí en el Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó, los cielos fueron abiertos. Aleluya, gloria al Señor. Leo nuevamente el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Aleluya, gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por este estudio, porque la verdad que es muy importante, que estamos descubriendo a través del bautismo de Jesús el significado del bautismo de Jesús. Y también estamos descubriendo qué es lo que significa la justicia de Dios. Que Cristo quitó el pecado del mundo. Que Cristo se llevó su pecado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y por qué era necesario que Juan el Bautista lo bautizara? Para que recibiera su pecado y mi pecado cuando le puso la mano encima. En Levítico 4, Levítico 16, usted puede leer antiguamente el sacerdote, antes de sacrificar el animal, antes de degollarlo, le ponía la mano encima para traspasar el pecado del pecador. En este caso, el Levítico 16 habla del pecado del pueblo. Entonces, así también Jesucristo, como el Cordero de Dios, recibió su pecado y mi pecado cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Y después, terminando, mis hermanos, volviendo a Hebreos, mire la importancia del libro de Hebreos, libro de Romanos, usted se da cuenta, hemos hablado de Romanos, hemos hablado en el libro de Hebreos, hemos hablado del libro de Levíticos, y ahora volvemos a Hebreos, capítulo 9 nuevamente. Le invito a Hebreos. Muy importante este libro de Hebreos, capítulo 9 nuevamente. Entonces, Jesús, él tenía que ser la expiación eterna. Así como lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, Jesús tenía que ser la expiación eterna. Y esto lo vemos, como leíamos también en el capítulo 9, ¿cierto? Y hablaba del tabernáculo celestial, que Jesús se presentó en el tabernáculo celestial, y esto también lo habla en el verso 11 y 12 del capítulo 9 de Hebreos. Pero ya Jesucristo tomando otra posición como sumo sacerdote, así como antiguamente el sumo sacerdote era el representante del pueblo. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista era el sumo sacerdote, el representante, pero Jesús, para hacer la expiación eterna, él tenía que tomar la posición de sumo sacerdote y hacer la expiación. Mire, capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, leo nuevamente para que pueda entender. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nuevamente el verso 11 habla del tabernáculo celestial, no el que hizo Moisés, no el que fue hecho de manos, sino que el tabernáculo original, el que está en el cielo. Entonces Jesús, tomando la posición de sumo sacerdote, representante de usted, de mí y de todo el mundo, él se presentó en el tabernáculo no hecho de manos, sino que el tabernáculo que está en el cielo. El verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, para que me pueda entender, después que Cristo muere, antes que resucitara, él toma su sangre y se presentó en el tabernáculo celestial, habiendo entrado al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Si usted cree que Jesús lo redimió eternamente, usted está ahora, si usted está creyendo, usted está recibiendo la justicia de Dios. Está siendo revestido por la justicia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hablábamos ayer en el estudio bíblico para concluir de las bodas del Cordero, de las bodas del... Ahí en el Mateo 22 habla una parábola. Mateo capítulo 22 habla una parábola. Hermanos, les invito, mire, rápidamente ya terminando Mateo capítulo 22 para que me puedan terminar concluyendo. Jesús entregó una parábola, la parábola de la fiesta de bodas. Y entonces aquí habla que los convidados estaban vestidos de boda. ¿Y quién vistió a los convidados? El Señor. Cuando los convidados
venían a la boda eran vestidos con la justicia de Dios. ¿Qué significa este vestido de bodas? La justicia de Dios. Pero ahí había un hombre, había uno entre medio ahí que no estaba vestido de boda. Y vino el Señor, vino el rey, y le vio y le dijo: ¿y tú qué haces acá? ¿Por qué no estás vestido de boda? No tuvo palabras para responderle. Y envió a los siervos, a los que servían, les dijo: atarle de pie y de mano y echarlo fuera, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nos presentemos delante del Señor, usted tiene que estar revestido, usted tiene que estar vestido con la justicia de Dios, tiene que estar vestido con las ropas de boda, como estos hombres que fueron convidados y fueron vestidos con esta ropa que representa la justicia de Dios. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Christopher, por este estudio bíblico. Le doy gracias primeramente al Señor por la oportunidad, también a usted, al Pastor Joaquín, y también a la Escuela de Teología Misión Buenas Nuevas. Amén. Quiero orar por esta palabra. Dios pueda bendecir su vida. A esta hora usted haya recibido la fe en su corazón, porque a través de la fe nosotros podemos recibir la justicia de Dios. ¿A través de la fe en quién? En Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por este estudio maravilloso que tú me permites compartir. A esta hora, Señor, seas tú bendiciendo tu palabra primeramente, ungiéndola, Señor, y que llegue con poder, con gracia a los corazones, y todo aquel que cree hoy ha recibido tu justicia, Señor, por medio de la fe, por creer, porque la fe es por el oír palabra de Dios. Amén. Muchas gracias. Amén y amén.